Hola, buenas tardes. Soy Manuel Lainez, soy el director de la Fundación Grupo Cajamar y voy a dar paso a este webinar, a introducir este webinar que está promovido por el Observatorio de la Digitalización Agroalimentaria, que es un proyecto del Ministerio de Agricultura en colaboración con la Fundación con Cajamar y gestionado por la Fundación Grupo Cajamar, en el que pues tratamos de ir analizando cuál es la evolución desde 2002 de cómo se va produciendo la digitalización en el conjunto del sector agroalimentario. Ese es el objetivo de este observatorio y desarrollamos distintas actividades, documentos que están en la web del Ministerio de Agricultura, también en nuestra web de Cajamar, y también realizamos distintas jornadas como la de hoy de presentación de distintas tecnologías, de la importancia que tienen las tecnologías digitales. Y hoy lo vamos a centrar en el agua. Yo creo que en España el sector agrario eh, lleva trabajando con el agua durante mucho tiempo. Según datos estimados, pues aproximadamente el 80% del agua que se consume en España se destina a la agricultura, una cifra ligeramente más elevada que la media mundial. Pero lo más importante es que en los últimos años y especialmente creo que somos conscientes todos los que estamos en el ámbito de la agricultura, pues las condiciones agroclimáticas están cambiando. Hay menos disponibilidad de agua y además hay igual demanda de agua. Los recursos disponibles, de acuerdo con los datos de los últimos años, quizá a lo mejor no este año, pero miramos un poco en la historia, pues han reducido en torno a un 12, 15, hasta un 40% en algunas zonas. Además, las lluvias, pues yo creo que todos lo estamos viendo, la irregularidad, la concentración en determinadas épocas, lo cual hace difícil la planificación y eso convive con la necesidad de producir más alimentos para nuestro propio consumo, pero también de otros mercados en expansión. Y en este contexto de reducción de los recursos hídricos, pues tenemos una cadena alimentaria que cada vez pide y exige a la producción primaria el llevar productos al mercado reduciendo la cantidad de agua necesaria, reduciendo la huella hídrica. Y hay otro elemento importante que es el hecho del coste o del precio del agua y del coste que tiene para el productor. En general, si vemos todas estas consideraciones, pues la realidad es que a nivel agricultor cada día es consciente de que tiene que mejorar la gestión que hace con el agua y mejorar la eficiencia en el uso del agua. Y bueno, esa concienciación es clara. Desde hace bastante tiempo España ha ido progresando y ampliando las superficies con riego localizado, que en este momento pues estarían en torno al 60%, y eso permite hacer una gestión mucho más eficiente, pero sobre todo con las nuevas herramientas que tenemos a nuestra disposición, con los sensores, con los gemelos digitales, con el control remoto, con las herramientas que tenemos a nuestra disposición y que se están desarrollando a un ritmo cada día más rápido, pues permite en ese riego que tenemos localizado pasar de lo que serían riegos por calendario a riegos por datos, a riegos donde, basándose en la información que uno obtiene de cada parcela, de cada cultivo, pues toma la decisión sobre el riego. Y esto lo estamos viendo en los datos del observatorio. En el observatorio hacemos ese análisis de la evolución del uso de herramientas digitales y en la encuesta que hicimos en el año 25, si comparamos los datos con los del año 22, pues vemos que el porcentaje de explotaciones que nos dicen en una encuesta que utilizan sensores de humedad ha pasado a ser pues prácticamente del 57%. Y no solo eso, sino que
nos dicen que el uso de herramientas digitales en el 2025 está en torno al 35%, herramientas digitales para controlar el uso del agua. Está en un 35% de las respuestas de las personas de los agricultores que trabajan en zonas de regadío, frente a un 19% que las utilizaban en el año 22. Es decir, estamos creciendo de forma muy rápida, ¿no? Al final, todo esto, ¿qué es lo que nos dice? Bueno, pues que el agricultor está totalmente concienciado, que el conjunto del sector agrario también lo está para mejorar la eficiencia del uso del agua, y lo que nos dicen los proyectos que vamos desarrollando, algunos de ellos los hacemos en el marco de nuestras estaciones experimentales en Cajamar, pues lo que nos dicen es que podemos reducir pues entre un 24, un 30 o un 50% en función de la herramienta que estemos utilizando y del uso que hiciéramos previamente del agua. En cualquier caso, tenemos la posibilidad de utilizar la digitalización como una herramienta para seguir mejorando la eficiencia en el uso del agua en la agricultura. Y de eso es de lo que vamos a hablar hoy. Y para eso pues vamos a tener con nosotros un panel de expertos. Voy a dar una visión general de lo que nos van a contar este panel, pero luego ya los iremos presentando uno a uno. Tendremos primero una visión global del papel de la digitalización en la gestión sostenible del agua, correrá a cargo de Juan Carlos Vázquez, que es el director adjunto de Caja Marinova, bueno, director de toda el área de tecnologías de la innovación en la Fundación Grupo Cajamar. Y luego veremos casos de usos concretos, ejemplos concretos de cómo hay herramientas que pueden permitir mejorar esa eficiencia. Veremos el caso de uso de WIDOC. Contaremos con María Manchado, que es la directora técnica de WIDOC Smart Solutions. También veremos el caso de Aqualytics con Gabriel Jiménez Quespo, que es el cofundador y CTO de Aqualytics. Veremos también otro ejemplo, que es el caso de uso de la Universidad Politécnica de Cartagena. Contaremos con el catedrático de la Universidad Politécnica de Cartagena, Alejandro Pérez Pastor, que a su vez es el CEO de Digital Data Farm, una herramienta utilizada. También contaremos con la visión de un grupo, de una federación de comunidades regantes, en este caso de la Comunidad Valenciana, con FECOREVA, que nos contará su caso de uso. Será Pascual Brock quien nos lo cuente. Y finalmente tendremos una visión también de lo que se está haciendo desde la Administración Pública Española, desde el Ministerio de Agricultura, y nos contará el caso, será Carlos Garrido, que es director del CENTER y jefe de área de Medio Ambiente de la Subdirección General de Regadíos, Caminos Naturales e Infraestructuras, y él nos aproximará a un caso de tecnologías digitales utilizadas en el sector del regadío. Y sin más, con esta introducción, pues ya doy paso a Juan Carlos Vázquez, que nos dará esa visión general de la digitalización en la gestión sostenible del agua. Adelante, Juan Carlos. Bueno, pues nada, muchas gracias Manolo por la presentación y yo voy a intentar dar una visión de la digitalización en la gestión sostenible del agua, pero muy aplicada y muy desde el punto de vista de lo que estamos trabajando en Cajamar y sobre todo en lo que estamos haciendo apoyando a los emprendedores que están desarrollando tecnologías para esta gestión sostenible del agua. Sí, lo primero que quería comentaros es que nosotros ya llevamos 5 años trabajando en una incubadora aceleradora de empresas que lo que hace es buscar los mejores proyectos que haya en cualquier parte del mundo en relación a la gestión sostenible del agua y apoyarlos. Ahí estáis viendo que tenemos 3 programas de trabajo, el de Agrotest, el de agua y el Foodtest, pero nos vamos a centrar en el de agua. Y en el caso del agua, pues trabajamos la digitalización bueno, en todos los sentidos, desde la captación, distribución, uso, eficiencia y también la gestión o incluso la generación de los nuevos recursos hídricos. Em, Os diría también, y quiero aprovechar, porque vamos a lanzar próximamente la convocatoria de Caja Marinova a final de mes para buscar nuevos proyectos y aprovecho este webinar para darlo a conocer, que todos los años lanzamos una convocatoria en la cual pues intentamos seleccionar las mejores iniciativas y apoyarlas, ¿no?
¿Y qué tiene un poco de interesante nuestro programa de apoyo diferente a otros incubadoras aceleradoras? Pues bueno, pues primero la fotografía que os muestro, que es de nuestro centro experimental, y nosotros decimos que estamos en el centro un poco de la mayor concentración de invernaderos, pero al final es el centro de la tormenta perfecta, por todos los problemas que hay de sequía, las distintas fuentes de agua que se utilizan, y que es el mejor lugar del mundo para desarrollar tecnología en torno al agua. Apoyamos desde el punto de vista a los emprendedores de que puedan desarrollar su plan de empresa, su estrategia de negocio y acercarlo al mercado, pero sobre todo lo apoyamos también validando y ayudando a desarrollar sus tecnologías en nuestros centros experimentales, ya sean las parcelas experimentales o incluso en un nuevo laboratorio que hemos construido. Y la parte muy interesante también es que una vez que ya hemos validado y hemos apoyado a estos emprendedores, los ayudamos a poner en contacto con todo el sector a través de visitas o de webinars como puede ser hoy, porque hoy, por ejemplo, hay dos casos también de empresas que han pasado por nuestra incubadora aceleradora. Yo realmente creo que la digitalización de la gestión sostenible del agua, la introducción la ha hecho Manolo, la necesidad. Es decir, está claro que tenemos que ser mucho más eficientes en el uso del agua, no solamente del agua y de los fertilizantes, y que la digitalización eso es lo que nos aporta, ¿no? Ayudarnos, esa es la herramienta que nos permite medir, controlar para ser más eficientes. Por lo tanto, es una necesidad. Pero claro, al final lo puedes ver también como un coste de inversión o lo puedes ver como una oportunidad. Y, y yo creo que lo que sí ha cambiado en los últimos años ha sido el desarrollo de tecnologías eficientes que son viables desde el punto de vista económico y técnico, ¿no? Que también es necesario que la tecnología sea viable desde el punto de vista económico. Por lo tanto, yo creo que estamos en un momento en que la digitalización en torno al agua no es solo una oportunidad, sino y una necesidad, sino también que ha dado un paso ya a ser una realidad. Una realidad y la realidad la estamos viendo cómo se están implementando sistemas de riego de precisión o riego inteligente, controlando a través de sensores la humedad del suelo y recomendando las dosis de riego. Y esa tecnología se está implementando ya y se está escalando en muchísimas parcelas por toda España. Por otro lado, también hemos visto también cómo las comunidades de regantes al final han sufrido un impulso importante también con el PERTE de digitalización y también han incorporado elementos de digitalización que comentaremos más adelante. Yo os quiero comentar algunos casos, es decir, al final la digitalización, como decía, se emplea en todas las fases de la gestión del ciclo integral del agua. Hemos asistido a un episodio, sobre todo en Andalucía, hace un mes, ¿no? De intensas lluvias y demás. Pues mira, nosotros hemos apoyado una empresa que se llama Detectia, que lo que hace es, a través de imágenes satelitales, ser capaz de detectar los desplazamientos que hay en el terreno. Y esto tiene mucha importancia a la hora de hacer inspecciones en las presas o de prevenir incluso roturas y avenidas de presas. Es una tecnología, como decía, que a través de imágenes satelitales y inteligencia artificial. Otro caso concreto es el tema de captación. Eh, en muchas partes del mundo pues, se utilizan sondeos, pozos, los cuales se extrae agua del acuífero. Pues hemos trabajado con una empresa que se llama Aquafuture, que lo que realiza es un sistema, un software que es capaz de detectarte dónde están las venas de agua subterránea, qué caudal llevan y a qué temperatura. Para eso también utilizan inteligencia artificial. Pues, yo es que creo que ahora mismo la inteligencia artificial es la herramienta que utilizan todas las empresas, pero se basa sobre todo también en estudios geológicos del terreno. Pero ahí te está aportando una información muy valiosa de dónde hacer ese sondeo. A mí me gusta mucho poner en las presentaciones que hago esta frase de Peter Drucker, porque creo que resume claramente qué es lo que puede hacer la digitalización, ¿eh? Lo que no se mide no se controla. Lo que no se controla no se gestiona y por tanto lo que no se gestiona no se mejora. Y esta es la base para mí, ¿no? de cualquier proceso de digitalización o de transformación digital. Yo he llegado a este punto, también quiero hacer una reflexión, porque se han venido utilizando sensores de distinto tipo, y eso es una llamada, es decir, la experiencia que tenemos, por ejemplo, en nuestro centro experimental, donde hemos estado trabajando con distintos tipos de sensores, con lo cual hay que conocer el tipo de sensor, cómo debe ser la instalación, la calibración y el sensor más adecuado para tus condiciones. Que los sensores, hay sensores que son más precisos y hay sensores que hay que utilizar en ciertas condiciones, y todo eso también hay que conocerlo.
Pero para mí un dato de un sensor se me queda un poco corto, porque al final tener un dato, ¿qué significa? Tiene un porcentaje de humedad o un vedor de tensión matricial. Eso tienes que referenciarlo con unos niveles de si estás dentro del óptimo o no, y para poder extrapolar de ahí, extraer información, información con la cual tú puedas tomar decisiones. La ventaja de la digitalización es que todo ese proceso de toma de datos, de gestión de esos datos, interpretación y recomendación se están integrando en todas las plataformas pues eso, de agricultura de precisión o de riego, como veremos ejemplos claros en la presentación de hoy después de mí. Por poner un ejemplo también de lo que hemos en las empresas que hemos apoyado en la incubadora, que ahí veis que son, no sé, entre 12 y 14 empresas dedicadas a plataformas de riego inteligente. Todas esas empresas están desarrollando tecnología, la están implementando y están haciendo que esa tecnología llegue a los usuarios. Y esta tecnología está muy madura, realmente. Puedes elegir una empresa o otra, unas tienen unas ventajas con respecto a otras, pero ahora mismo estamos en el momento en que utilizar la digitalización para mejorar el riego a parcela, sin duda, supone un ahorro muy importante y una mejora en la gestión de los cultivos. Manolo ha dado datos de entre no sé, un 20 y un 50%. Yo en las presentaciones me gusta ser también bastante prudente, pero estoy convencido que mínimo un 20 o un 30% se ahorra cuando tú utilizas la digitalización para controlar el riego. Todo depende también de cómo, de la gestión que tú estés realizando antes y con quién te compares. Por poner algún ejemplo, ¿no? También de cómo se incorpora la digitalización, pues lo que decía antes. Al final, tú tienes que tener un umbral de referencia con los valores que te está dando. Por ejemplo, estos son de humedad del suelo. Y hay empresas, por ejemplo, como ICOS, que lo que ha desarrollado es su propio algoritmo, que después de tomar medidas durante 21 días en el suelo, te caracteriza tu suelo, te propone los rangos de humedad que tienes que tener y ya te va tomando lectura y te va proponiendo también cómo gestionas tu riego. También muy importante es cómo se traslada la información, porque a veces también se pone mucho el foco en la tecnología, y la tecnología es muy importante, pero no hay que perder el foco en la agronomía, ¿no? Y eso es muy importante. Yo pues, me gusta también presentar esta empresa, que era Greenfield, que la absorbió XFAR, porque surgió de una serie de productores de Extremadura que tenían una problemática y bueno, y la han combinado con todo el tema de digitalización, inteligencia artificial y todo lo que tú quieras. Pero lo importante es cómo ellos dan las recomendaciones para que los usuarios, pues los usuarios, los regantes o los agricultores puedan asimilarla y puedan llevarla a la gestión de su cultivo. Ahí veis ejemplos de mapas de avisos que mandan y a veces son cuestiones muy sencillas, ¿no? Que se pueden mandar incluso por WhatsApp para facilitar las cosas. Otro ejemplo de tecnología que se ha desarrollado y relacionado con la digitalización es Blooming. En este caso, lo que está más relacionado es con los nutrientes. Es una tecnología que permite monitorizar con un único aparato que se conecta con el móvil distintos tipos de nutrientes, tanto en agua como en sondas de humedad o soluciones nutritivas. Lo que te permite ajustar los niveles de nutrientes de tus cultivos directamente, como decía, con un solo equipo, sin calibración y de una forma sencilla, lo cual me parece también muy interesante. Aparte de lo que la digitalización también interviene muchas veces en la parte de tratamiento de agua, ¿vale? Es decir, no solamente en la parte de aplicación o eficiencia en el uso del agua, sino también que se están desarrollando muchísimas tecnologías. Ahí veis ejemplos también de tecnologías como las que hemos trabajado en nuestra incubadora aceleradora para tratamientos de agua. Tratamientos de agua que pueden tener como fin la desinfección o pueden tener como fin mejorar las propiedades del agua. Os pongo algún ejemplo también bueno, porque cada vez se está utilizando más el agua regenerada en agricultura. Y además es un agua que si no la aprovechamos, pues un agua que se pierde y el agua hay que darle los mayores usos posibles. En este caso es Címico, que ha desarrollado su propia tecnología para hacer un tratamiento biológico con un sistema de lecho móvil, con lo cual mejora muchísimo la eficiencia, consigue obtener un agua de mejor calidad y reduciendo los costes.
Ahora quería hacer una reflexión también sobre el tema del PERTE de digitalización del ciclo del agua. Hace poco estuve en una jornada específicamente sobre temas de regadío y bueno, lo que quedó patente es que el PERTE ha sido realmente pues, un instrumento, una herramienta que ha acelerado esa incorporación de tecnología al sector. También quedó patente que digitalizar no es poner contadores o telecontrol y ya está. Eso es un paso inicial, pero no, digitalizar es realmente poner esos sensores, esos contadores, esa telegestión, gestionarlo a través de una plataforma y que eso te permita pues, hacer una gestión más eficiente, ¿no? de lo que venía haciendo. Y además, ese es el primer paso para luego dar pasos siguientes, que es con todos esos datos poder trabajar en planificación, en prevención o en otro tipo de cosas. Y otro comentario que me gustaría hacer es el tema de la inteligencia artificial, que ahora mismo, igual que hace un año todo el mundo decía, bueno, ¿y eso cómo se aplica o cómo nos va a impactar? Ahora todo lo que hacemos y todas las tecnologías con las que tenemos contacto, pues se está implementando el tema de la inteligencia artificial como una herramienta que es básica. Pero en agricultura yo creo que siempre tenemos que ver tanto tecnología como la inteligencia artificial, relacionarla con el conocimiento que tenemos, ¿no? Y no dejarnos llevar solo por la inteligencia artificial o lo que te diga de los datos. Porque claro, la inteligencia artificial, la potencia que tiene es que es capaz de interpretarte esos datos y dártelos de forma muy sencilla. Pero claro, tienes que saber qué estás buscando y tienes que saber también que esos datos realmente son datos fiables, ¿no? Porque claro, si los datos que se están introduciendo no son fiables, pues al final te va a dar recomendaciones erróneas. Y eso es una cosa que tenemos que tener presente. Yo no quiero dejar de pasar la oportunidad también de que nosotros desde Cajamar, aparte de la parte de Incohora, aparte de trabajos experimentales en los centros de investigación que tenemos, pues también desarrollamos herramientas que ponemos al servicio del sector. Y ahora mismo tenemos disponible una herramienta de riego para más de 50 cultivos, con lo cual puedes tú registrarte y a través de localizar tu explotación, pues hacer tu plan de riego que se va alimentando y actualizando con las previsiones meteorológicas, de forma que yo le llamo a esto que tener una plataforma que te identifique la dosis de riego es como ir por la autovía, ¿vale? Luego ya cuando tienes sensores de tu parcela, pues ya va incorporando a esa autovía qué carril utilizas, puedes ir mejorando un poquito, pero como una primera toma de contacto y demás, me parece una herramienta muy valiosa. Pero igual que hemos usado esta herramienta, hemos desarrollado otra que se llama CX Fertilización, que lo que te ayuda a hacer planes de abonado, que ahora son necesarios realizarlo en las parcelas. Y también tenemos otra que estamos lanzando ahora mismo, que es el de hacer planes de fertirriego, que ya que la combinación del riego y el abonado. Aprovecho para deciros que lo que he dicho al principio, que próximamente vamos a lanzar una convocatoria nueva, en la cual estamos buscando proyectos relacionados con el agua, con lo cual los podéis convertir en embajadores nuestros. Y comentaros que acabamos de cerrar otra convocatoria precisamente de retos, esos son retos específicos, pero uno, por ejemplo, de los retos que hemos lanzado es una herramienta del cálculo de huella hídrica. Pues yo con esto finalizo y bueno, y al final del webinar, si tenéis cualquier pregunta, intentaré satisfacerla. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos, pues por ajustarte al tiempo y por ser directo. Vamos pues con los casos de uso y empezamos. Vamos a tener un caso de uso menos porque nos acaba de comentar Gabriel Jiménez que tiene un problema personal y familiar importante y no puede acompañarnos. Así que bueno, pues como decía Juan Carlos, vamos a tener un poquito más de disponibilidad para resolver todas las cuestiones que se planteen. Entonces ya, desde ya, si alguno de los asistentes tenéis algún interés en alguna cuestión o en algún comentario concreto, lo podéis ir haciendo por el chat y luego ya al final del webinar pues entraríamos en ese ámbito. Vamos a continuación con el primer caso de uso. Teníamos preparado, que era el caso de uso de Widoc. Widoc es una empresa que trabaja específicamente en herramientas aplicadas a la gestión del riego y tenemos con nosotros a la directora técnica de Widoc, que es Smart Solutions, que es María Manchado Rojo. María, cuando quieras. Buenos días. Muchas gracias a la organización por contar con nosotros para estar presente en este webinar. Y bueno, también agradecer a Juan Carlos la introducción que ha hecho, porque sí que me facilita a mí ahora el continuar con la presentación.
Perfecto, ya ponlo Si en me formato confirmáis que ya presentación. se ve. Se ve, pero si lo pones en formato presentación ya perfecto. Vale. Ahora, perfecto, gracias. Vale, bueno, pues como todos sabemos, en el ciclo de cultivo de cualquier planta está involucrado el agua, pero también otros factores agroclimáticos que influyen en su desarrollo. Si nosotros somos capaces de monitorizar, si no todo, la mayoría o parte de ellos, como por ejemplo podemos tener control del agua de embalses con este tipo de boyas, podemos tener controlado el suelo pues, con las diferentes sondas, tanto de potencial matricial como de contenido volumétrico que existen. También tenemos lisímetros que nos permiten conocer la solución del suelo y saber poder ajustar el abonado, también según el estado fenológico y la época del año en el que se encuentre. Podemos controlar también factores de planta, como es humectación, temperatura del dosel vegetal, humedad relativa, pluviometría, radiación que recibe y podemos controlar también los riegos. Con los contadores que se ponen tanto en las secundarias como en las terciarias, podemos saber cuál es el volumen de agua que estamos aplicando en cada momento. Con todo este tipo de sensórica que existe hoy en día en el mercado, somos capaces de monitorizar pues, todos los procesos que influyen en el correcto desarrollo del cultivo. A partir de aquí, pues bueno, voy a comentaros un caso de uso concreto que nosotros tuvimos en cultivo de pimiento en invernadero para que podáis ver o hacerse una idea de cómo es la monitorización de todos estos parámetros y como bien decía Juan Carlos anteriormente, no es solamente conocer el dato, sino saber interpretar ese dato, puesto que puede ser el mismo dato muy diferente de un tipo de cultivo a otro o de un tipo de suelo a otro. En este caso, concretamente, nosotros pusimos dos sondas de potencial matricial en la zona de mayor densidad radicular y una sonda volumétrica que medía también conductividad, concentración de sales en profundidad. Todos sabemos que el pimiento es un cultivo sensible a salinidad, habían tenido algún problema de necrosis y bueno, queríamos controlar las sales para hacer la fracción de lavado adecuada. Se puso también un contador en la manga portagotero para controlar los riegos y un sensor de variables ambientales dentro del invernadero que nos mide humedad relativa, temperatura y déficit de presión de vapor. Controlamos también el agua del embalse, puesto que tenía procedencia tanto de comunidades regantes como de desaladora y de pozo, y nos interesaba saber la calidad de ese agua. Bueno, sí que es verdad que en este ensayo concreto de invernadero la estación meteorológica fuera no fue representativa, porque los datos dentro del invernadero son diferentes y se monitorizaron con el propio termorradio, con el propio higrómetro. Pero bueno, sí que puso para otros cultivos que tenían en el exterior, pues una estación meteorológica para tener controlados pues todos los parámetros agroclimáticos en su propia finca y se pudo calcular también la ETO, la evapotranspiración de referencia, que aplicándole el coeficiente de cultivo de cada estado fenológico, pues podía saber cuáles eran las necesidades exactas que tenía en cada momento. Todos los datos registrados por los sensores se visualizan a través de las plataformas, que como comentaba también Juan Carlos anteriormente, son plataformas de servicio en las que se integra, además de las medidas recogidas por estos sensores, pues llevan incorporadas otros servicios e incluso inteligencia artificial que nos puede facilitar, como veremos al final de la presentación, la ejecución de informes y poder conocer y tener decisiones a tiempo real sobre cómo actuar en nuestros cultivos. En estas gráficas podemos ver cómo se muestra la conductividad que tenía el agua en cada momento. También se puede medir la temperatura. Todos sabemos que la conductividad depende de la temperatura porque depende de la solubilidad de las sales y prácticamente todos los sensores que miden conductividad miden también temperatura. Tenía también incorporado un sensor de presión hidrostática, por lo que conocíamos cuál era el volumen de agua que había en el pantano y poder prever para futuros riegos.
Con las sondas instaladas en suelo de potencial matricial pudimos comprobar que se mantuviera a capacidad de campo la mayor parte del tiempo para que el cultivo no tuviera problemas de asfixia radicular por un exceso de agua y tampoco tuviera estrés hídrico por un déficit importante. Según mismo en la gráfica, se fueron ajustando los riegos según la época del cultivo y según el estado fenológico que iba presentando, tanto en duración como en frecuencia, según las necesidades que íbamos viendo que tenía el cultivo, según la demanda que iba teniendo en cada momento. Con la sonda volumétrica que teníamos instalada en profundidad, íbamos controlando el lavado de sales y la conductividad para evitar en la medida de lo posible los problemas de mancha del pimiento, de peseta, que se conoce en términos de agricultor. Podíamos saber cuál es la temperatura en el perfil de suelo y saber así cuál es la actividad radicular que había en cada periodo y también podíamos tener una idea de la disolubilidad de algunos nutrientes que depende su grado de disolución de la temperatura del medio. Con los contadores se pueden controlar cuál es el inicio y cuál es el fin de cada evento de riego programado. Sí que es verdad que, bueno, actualmente la mayoría de los cabezales son automáticos y ya nos dan información en sus diferentes aplicaciones si hay algún fallo en el cabezal y no se ejecuta el riego que tiene programado. Pero a través de estos contadores, pues también podemos confirmar que se está aplicando el riego que está programado, que se está aplicando el volumen que está programado y si hubiera alguna diferencia respecto a ese programa inicial, pues también podríamos detectar algún tipo de problema en el sistema de riego, como pueden ser fugas, roturas, que salte algún diferencial, que haya obstrucción en los goteros, que estén los filtros bastante atascados y haya menos presión y por tanto tenemos un mayor volumen de aplicación. Bueno, por poner un ejemplo también de las estaciones meteorológicas que se ponen al aire libre, de la cantidad de información que nos puede dar, además de la temperatura y la humedad y la lluvia, pues bueno, podemos sacar la evapotranspiración de referencia en nuestra propia parcela y podemos sacar también una serie de información, como son grados día, grados frío, porciones acumuladas y saber si nuestro cultivo ha satisfecho sus necesidades de frío, pues para empezar a florecer o para empezar a desarrollarse correctamente. Si nosotros en el interior del invernadero tenemos controlada la temperatura, la humedad relativa y el déficit de presión de vapor, podemos tener también información de cuáles son los momentos óptimos de apertura y cierre de los invernaderos. En el caso de este cultivo de pimiento que os comento hoy, se intentó mantener el déficit de presión de vapor máximo a 1,5 kilopascales, por lo que pudimos también controlar muy bien el desarrollo de enfermedades fúngicas. Al no permitir un exceso de humedad relativa alto y una temperatura también elevada, ahí podemos ver el rango de humedad y temperatura óptimos para la botrytis y el oidio, que son posiblemente los hongos que más afectan a este cultivo, modificando esas condiciones óptimas de desarrollo de esas esporas, pues podemos también controlar el desarrollo de esa enfermedad dentro del invernadero. Con el sensor, con un lisímetro, un pequeño lisímetro pasivo, en el que recoge por gravedad el agua de drenaje, el lixiviado, podemos tomar muestras periódicas cuando nos detecte que ha recogido volumen de riego y analizarla en laboratorio para saber el contenido de nutrientes que tiene y poder también ir ajustando el abonado. Bueno, con todo este ensayo tuvimos una reducción del 28% de aporte de agua y fertilizantes, como comentaba Manuel Lainet. Se puede llegar hasta un 50% de ahorro según la metodología empleada y también según las labores previas que llevara el agricultor. Siempre hay agricultores que llevan un uso del agua más óptima que otro. Y bueno, pero sí que es verdad que se puede llegar a reducir hasta un 30% de aporte de agua. Al precio que está el agua hoy en día y la energía, pues es un ahorro considerable en una explotación. No obtuvimos reducción significativa en la producción
sí que pudimos controlar mejor el lavado de sales y se notó un menor porcentaje de pimientos afectados por necrosis apical. Y con el control de humedad, temperatura y déficit de presión de vapor en el interior del invernadero, conseguimos reducir la incidencia de enfermedades fúngicas y, por tanto, la aplicación de tratamientos fitosanitarios. Bueno, comentarles que adicionalmente, pues este tipo de plataformas que llevan incorporado aparte servicios, pues también se pueden ver, en el caso de los invernaderos no es posible porque el plástico no permite la transmisividad, pero que también podemos ver imágenes satelitales para hacernos una idea general del desarrollo del cultivo en toda la parcela, no solamente en el punto de monitorización con el equipo, y a través de la implementación de inteligencia artificial podemos desarrollar también una serie de informes que nos dé una información precisa o concreta sobre el cultivo que nosotros estamos desarrollando. A modo de ejemplo, pues tenemos informes de riego con recomendaciones de riego, informe de cultivo con consumo de agua en el mismo cultivo en diferentes fincas o ubicaciones, para poder saber si hay alguna variedad que puede ser más rentable plantarla en una finca o en una ubicación determinada. Informes de los embalses de riego, que podemos conocer cuál es la conductividad y cuál es el porcentaje de llenado de todos los embalses que tengamos monitorizados. Informes de clima, con los datos agroclimáticos registrados por las estaciones meteorológicas. Informe de finca, en el que nos analiza los aportes hídricos en todos los cultivos de una misma finca. Bueno, y así pues todos los informes que nos puedan servir a nosotros se puede programar y es capaz de generarlo automáticamente y enviárnoslos por correo un día fijo a la semana para que nosotros recojamos toda esa información y podamos programar el calendario de riego de la siguiente semana. Es como comentaba también Manuel Lainez anteriormente, que pasamos de un riego por turno o por calendario a un riego según las demandas que va teniendo el cultivo a lo largo de su desarrollo. Pues bueno, sin más, por no extenderme en el tiempo que tenía asignado, muchas gracias por su atención y le dejo mis datos por si alguien necesitara ampliar información o algún tipo de contactar con nosotros. Muchas gracias. Gracias, María, por la presentación, por los datos interesantes y los resultados que habéis obtenido en ese caso concreto, en pimiento, y ajustarte al tiempo, que también es de agradecer. Vamos, aprovecho para volver a comentar que si hay alguna cuestión que quiera ser planteada a cualquiera de los ponentes o en general, pues lo puede hacer en el chat y así ya tenemos el inicio de la discusión al final del webinar. Y ahora vamos a pasar al siguiente caso de uso, que como comentaba, pues va a ser el de la Universidad Politécnica de Cartagena. Concretamente vamos a tener el caso de uso que nos va a presentar Alejandro Pérez Pastor, que además de catedrático de esta universidad, es CEO de la empresa Digital Data Farm. Cuando quieras, Alejandro. Muchas gracias, Manolo. Gracias por la invitación a la organización y voy a compartir la presentación ahora mismo. A ver, el caso de uso de la Universidad Politécnica de Cartagena se va a referir pues, a lo que estamos trabajando con la comunidad de regantes de campo de Cartagena. Y me gusta, bueno, el título que le hemos puesto, aunque el título era caso de uso, pero es digitalización y agronomía de precisión. Nos gusta hablar de agronomía porque somos agrónomos y como tal, pues tenemos que defender a la agronomía, sobre todo lo que decía anteriormente Juan Carlos, el mensaje que ha mostrado, ¿no? Lo que no se mide no se puede controlar, pero hay que medirlo bien. Todos esos parámetros hay que medirlos bien, hay que interpretarlos de manera agronómica para poder optimizar el uso del agua de riego. No se trata de poner un sensor y ya estamos sensorizando, ya estamos digitalizando. No, hay que interpretar y saber que ese sensor es lo más robusto posible y saber realmente lo que está diciendo, ¿no? Los desafíos de la agricultura actual, una pequeña introducción, obviamente pues todos lo conocemos, pero nos estamos abocados a este cambio climático al cual, pues, bueno, exceso de lluvias torrenciales, continuidad, pero también hay un estrés térmico, un incremento de estrés térmico en los meses de verano, que la verdad es que está propiciando un desajuste en la aplicación del riego, por supuesto, pero también de la fertilización en sí. Ese mes de junio de este 2025
se ha incrementado un 2,81 grados centígrados con respecto a los últimos 50 años. Obviamente, pues esto va más, este gráfico es espectacular, está claro que el cambio climático es evidente, por mucha agua que caiga ahora, este agua se va a evaporar, tampoco se distribuye bien en el ámbito nacional como saben, como saben ustedes, y está claro que al final, pues en esta zona mediterránea donde estamos, pues aparte del problema del suelo que estamos teniendo con los arrastres derivados de la lluvia excesiva, también nos estamos abocados a una temperatura que se va incrementando pues cuando llegue el verano y está claro que al final se va acumulando temas del precio que están adquiriendo, alcanzando los fertilizantes, es un gran problema gravísimo, sobre todo ahora asociado por las guerras que lamentablemente estamos teniendo y sufriendo ahora. Y la verdad es que, bueno, hay un gran problema también en la restricción de usos de fertilizantes y sobre todo de enmiendas orgánicas. Tenemos un problema de legislación pensando en que esa enmienda orgánica que vayamos a aportar, que en definitiva es restituir las pérdidas por mineralización que se ocurren todos los años en esa enmienda orgánica, en ese suelo que hay. Está claro que cuanto menos enmiendas orgánicas aportemos, cuanto menos mantenimiento de ese humus estable haya en el suelo, pues está claro que ese suelo no va a retener el agua y nutrientes que vayamos a aportar con el agua de riego. Con lo cual es un gran problema también y esto se favorece o se intenta mitigar de alguna forma con la digitalización. Hay comunidades de regantes y cada vez más en toda España que utilizan diferentes tipos de recursos hídricos no convencionales, por supuesto. La comunidad de regantes del Campo de Cartagena está utilizando sin lugar a dudas, pues todo tipo de agua que pueda utilizar, procedentes de las estaciones de depuración de aguas residuales, procedentes de las desalinizadoras de aguas saladas, es decir, hay que intentar aprovechar al máximo posible cualquier resquicio de agua que podamos obtener, pero está claro que ese agua pues va a poder tener una calidad que obviamente hay que monitorizar, hay que sensorizar para poder limitar esos aportes fertilizantes que tenemos que aportar al cultivo y sin lugar a dudas, pues hombre, si conocemos en tiempo real, si puede ser, la concentración de nitratos que procede de ese agua de riego que llega al cabezal, porque ese agua de riego procede a su vez de diferentes tipos de mezclas de aguas, muchas veces no se sabe ni se conoce qué calidad le llega al agricultor, pues hombre, la sensorización también puede mitigar ese desconocimiento, esa incertidumbre para que el agricultor pueda utilizar estas concentraciones de nitrógeno, por ejemplo, en forma nítrica que llegan con el agua de riego y puedan, según la dotación de agua de riego que utilice, pues pueda saber que según la concentración de agua que le llegue, pues hombre, va a poder aplicar simplemente con el agua de riego, pues esos 30 kilos por hectárea de nutrientes, en este caso nitratos, o 20 en el caso de que utilicemos pues 4.000 metros cúbicos hectárea con esta misma concentración. Sensorizar, por supuesto, es hablar con el suelo, hablar con la planta, pero sin lugar a dudas la forma de hablar es pues, recibiendo un dato robusto y continuo en el tiempo. Por supuesto, el potencial matricial en conjunción con el stock hídrico de agua en el suelo, pues te puede propiciar, conociendo la máxima capacidad que tiene el suelo de retener agua en el perfil del suelo en el que está el sistema radicular, no en un punto ni en dos, no en todo el perfil, si puede ser, por supuesto, pues te va a decir la cantidad de agua que se va agotando en ese perfil donde está el sistema radicular situado y ese déficit hídrico, por decirlo, que no es estrés hídrico ni es el riego deficitario controlado, no, es simplemente manejo optimizado del agua, lo que está propiciando también esa posible proliferación de raíces, esa oxigenación del sistema radicular, esa no limitación para el crecimiento radicular, porque cuanto más aguas aportes, está claro que el sistema radicular no va a crecer. Y si además le aplicamos una bioestimulación en base de algas o unos microorganismos, pues se van a proliferar. Va a haber un mayor impacto cuando aplicamos conjuntamente ese déficit hídrico, ese agotamiento de agua en el suelo, junto con esos bioestimulantes o microorganismos, va a actuar mucho más fuerte, mucho más positivamente en el cultivo si se hace de esa forma. Hay que responder a la pregunta de cuánto riego aplicar a la agricultura, el gasto de agua que tiene. Hay que responder que no se gasta agua.
se ahorra agua en cada riego. Eso es importante también trasladarlo a la sociedad. Y este tipo de conferencia, de webinar, que agradezco enormemente al Ministerio y por supuesto a Cajamar su desarrollo, es importante decirlo y que al final pues se sienta que es así. Como decíamos anteriormente, de uso de diferentes tipos de agua no convencionales, por supuesto, pues te propicia un incremento de la salinidad del agua de riego que le llega al agricultor. Y está claro que al final, pues lo que hay que hacer es controlar en tiempo real, si puede ser, porque no son sensores baratos, pero cada vez son más baratos y más fáciles de utilizar, poder controlar esa salinidad que hay en el bulbo húmedo, en el perfil del suelo y, por supuesto, también el nitrógeno en partes por millón y trasladarlos al agricultor en kilos hectárea, unidades fertilizantes, para que pueda, a su vez, intentar reducir, tratar de reducir los aportes de fertilizantes nitrogenados que aportamos hoy. Sin lugar a dudas también, hombre, el agua aplicada hace falta sensorizarla, si no, ¿cómo la vamos a controlar? El tiempo de riego, el momento del día en el que lo aportamos, se puede aplicar al final del día, se puede aplicar el riego al final de la mañana, al principio de la mañana o al final de la mañana, es decir, todas esas respuestas, esas preguntas requieren respuestas derivadas de la sensorización. Repito, una sensorización bien llevada. Indicadores del estado hídrico, tanto del suelo como de la planta, hay muchos, pero el dato debe de ser lo más objetivo y robusto posible para poder trasladar esa información a la agronomía del riego, a esa actuación del agrónomo, que obviamente hay que defender. Un indicador debe de ser sensible al estrés hídrico, sin lugar a dudas, debe de ser robusto, debe de tener una baja variabilidad en sus medidas, lo que llamamos ruido, fácil de interpretar, obviamente con agrónomos bien formados, que sea fácil de adquirir, automatizable sin lugar a dudas si es en tiempo real y por supuesto, hombre, la alta resolución espacial y temporal también son necesarias, como también el bajo costo. Pero fíjense ustedes que un sensor, aunque sea, si es barato, pues hombre, si es barato y funciona, pues perfecto. Pero los baratos suelen ser aquellos que no funcionan bien. Con lo cual, lo que hay que intentar es trasladar esa necesidad de comprobar qué tipo de sensores hay en el mercado. Por supuesto, hablar también con las empresas fabricantes para que vayan desarrollando los mejores sensores posibles para que sean lo más robustos también posibles. Esta es una evolución del agua en el suelo a diferentes profundidades, el almendro en seto, y fíjense ustedes cómo la línea oscura asemeja el agua en el suelo a 60 centímetros de profundidad, como parte de valores altos derivó, porque por la causa de las lluvias que han habido durante otoño e invierno, esto es el mes de febrero, como ven, y fíjense cómo se va reduciendo el agua en el suelo a 60 centímetros de profundidad, a pesar del incremento de los riegos aplicados en la estación de riego que tienen los almendros, en este caso que es a partir de mayo y hasta octubre, al principio de octubre, según la especie. Por supuesto, esto significa que estamos aportando el agua necesaria en el cultivo, estamos regando en esa profundidad del sistema radicular y, por supuesto, lo que estamos obviando es que no estamos aplicando, sin lugar a dudas, una lixiviación en profundidad que pueda afectar negativamente a los acuíferos. El agua acumulada es importante también cuantificarla. En este caso estamos hablando de 3.700 metros cúbicos hectárea para un almendro en seto, una cuantía de agua bastante baja, pero fijaros que si lo representamos o visualizamos con respecto a la FAO, a lo que recomienda la FAO, pues está claro que estamos en una agricultura de infradotación hídrica, estamos en una agricultura que no estamos malgastando el agua, sino estamos dedicándola para elaborar alimentos que van a servir para alimentar a la población. En el proyecto europeo que coordino, digitalización de un manejo eficiente de la fertilización para una agricultura sostenible, están todas estas comunidades de regantes, está también dentro del consorcio la Federación Nacional de Comunidades de Regantes, junto con la Comunidad de Usuarios de Aguas Subterráneas Mancha Occidental 2, y estas comunidades de regantes que nos están ayudando a llegar a los usuarios, nos están ayudando a incrementar esa digitalización no solo del agua, sino también de los fertilizantes. Estas son las cuencas hidrográficas en las que trabajamos, Júcar, Segura y Guadiana. Y esto es una de las cuencas
perdón, de las Living Labs, de las parcelas demostrativas de 42.000 hectáreas en las que estamos trabajando con la comunidad de regantes de Campo de Cartagena y estamos viendo, fíjense ustedes, el agotamiento de agua en el suelo en tiempo real que hay en cada parcela para cada cultivo. Esto es la forma de sensorizar, esto es la forma de trasladarle a un gestor del agua con 42.000 hectáreas en este caso, con la información en tiempo real. Este es el caso del pimiento que ha rebasado la superficie, el agotamiento máximo permisible, que no es el punto de marchitez, sin lugar a dudas, y no procede ese dato del análisis de suelo, eso es un error. La capacidad de campo no está analizada procedente de un análisis de suelo que hayamos recogido del suelo. Es decir, esa medida procede de un suelo inalterado. Si lo alteramos para hacer el análisis no se puede medir. La capacidad de campo no tiene nada que ver con la textura, está relacionado, sin lugar a dudas, pero está relacionado con los agregados del suelo más que con la textura del suelo. Bueno, esto en definitiva es un ejemplo de varios cultivos en los cuales, por código de colores, sabemos en tiempo real en qué estado se sitúa el estado hídrico del suelo. También, a su vez, si controlamos un índice térmico medido con drones, a 150 metros de altura, podemos ampliar la escala espacial y podemos a su vez relacionar el agotamiento de agua en el suelo, fíjese, más agotamiento, más potencial matricial del agua en el suelo, más negativa, y más temperatura de la canopia. Con lo cual está claro que ahí no hay transpiración porque no hay suficiente agua para hacerlo. Y cuando reducimos ese agotamiento de agua en el suelo y hacemos más hacia cero el potencial matricial, porque no olvidemos que ese potencial matricial es un valor negativo, es una energía, es la fuerza con la que hay que hacer para vencer el agua, el suelo, para vencer el agua para el cultivo. Entonces, en definitiva, es un valor negativo y fíjense ustedes que es importantísimo relacionar ambas escalas espaciales. Para mostrar pimiento bajo invernadero en Campo de Cartagena, un ejemplo de la máxima demanda climática que estuvo sometido al cultivo. Fíjense ustedes, en el mes de 15 días de junio, el potencial matricial estuvo en torno a menos 15, menos 20 kilopascales. No se produjo ninguna merma por calidad. Sí que se controló el crecimiento vegetativo, pero no se redujo para nada la producción, regando 20 minutos al día con 3.200 metros cúbicos hectárea para todo el ciclo. En el campo de Cartagena, el melón, fíjese cómo también controlamos el tiempo de riego, 1 hora y media diaria, y luego reducimos el tiempo de riego cuando empezamos a hacer la recolección y bajó el potencial matricial hasta menos 40, menos 50 kilopascales, mejorando enormemente la calidad del fruto y reduciendo la huella de carbono y la huella hídrica a una hora pues, aproximadamente de tiempo de riego. 2.200 metros cúbicos hectárea, una cantidad de agua bastante baja para el campo de Cartagena y la demanda climática que ya saben ustedes que llega hasta 9 o 10 milímetros día. Esto es el cultivo de la patata. Alejandro, Sí, puedes ir ya sí, de acuerdo, acabando. gracias. Sí, de acuerdo. Vemos la evolución del agua en el suelo en el cultivo de la patata y ven cómo la línea de 60 centímetros es prácticamente constante y pudimos calcular en tiempo real el agotamiento de agua en el suelo y el consumo de agua que se producía en el perfil del suelo que se concentraba en los primeros 40 centímetros de profundidad. De hecho, la evapotranspiración del cultivo fue muy superior a la cantidad de riego y la cantidad de agua y nos pudimos obtener las huellas, las tres componentes de huella verde, azul y gris. Bueno, esta es la empresa con la cual estamos colaborando con ella en el proyecto y con la Universidad Politécnica de Cartagena, es una empresa de base tecnológica. Muy bien, muchas gracias. Lamento el retraso. No, no hay ningún problema. Muchas gracias, Alejandro. Eh, Bien, pues después de esta presentación tenemos alguna pregunta ya en el chat, pero si hay nuevas con el amplio espectro que ha comentado Alejandro, pues perfecto, vamos reteniéndolas ahí en el chat. Vamos ahora con el caso de uso de FECOEVA y nos lo va a contar Pascual Bro, su presidente de la Federación de Comunidades Regantes de la Comunidad Valenciana. Adelante, Pascual. Eh, Buenos días, ¿se me escucha bien? Sí, sí, Vale, perfecto. vale, en primer lugar felicitar a Cajamar. La verdad es que por estas iniciativas, este webinar, que se hace necesario en estos temas de digitalización e innovación en comunidades de regantes. Y luego también
felicitar el alto nivel de participación que, sin querer hablando, hemos tocado muchos temas que afectan y que podían estar relacionados con esta digitalización y esta modernización de comunidades de regantes. En primer lugar, a hablarles un poco de la digitalización de las comunidades de riego, tanto de FECOREVA, las de la comunidad regante, las de la comunidad valenciana, como las de FENACORE, la Federación Nacional. Los datos que hoy voy a hablar son de los dos, por lo tanto son datos a nivel nacional. En primer lugar, y la idea que más fuerza toma, la enseñanza que hemos tenido con estos PERTES es que el PERTE de digitalización del regadío ha pasado de la primera edición con 136 solicitudes a 322 en la segunda. Y la ayuda solicitada ha crecido de los 82 millones, prácticamente 83 millones, a los 130 millones. Por lo tanto, la demanda confirma que la digitalización ya es una prioridad operativa dentro de las comunidades de regantes. Si las comunidades de regantes han tenido tres grandes modernizaciones, la primera fue la implantación del sistema por goteo, que es la que a principios del año 2000 comenzó con fuerza. Los últimos años había habido una segunda modernización que consistía sobre todo en la eficiencia energética y en las mejores de utilización de combustible fósil por otras alternativas. Y ahora sí que desde el 2025 se puede decir que hemos entrado en esta tercera modernización, que es la digitalización de toda la utilización de herramientas que se pueden utilizar en la previsión, en los controles y en todas las decisiones que afectan a una comunidad de regantes, tanto en el manejo del agua como, y muy importante, la fertirrigación, como es algunas comunidades. Por lo tanto, hay un cambio significativo de la tendencia de las comunidades de regantes, y esta mejora, esta digitalización, este control ya forma parte de todo. De todo, y luego que, como todo el mundo aprende a garrotazos, ha sido también un poquitín forzada o empujada por el cambio climático y la modernización. Si en la campaña 23-24 estábamos en una acuciante sequía, donde el control de las concesiones, el control de las restricciones de agua fue importante, directamente de la noche a la mañana pasamos a la dana. Pasamos a la abundancia absoluta, o este año, por ejemplo, con pluviometrías muy altas, donde el problema es controlar también el exceso de agua en que no haga daño a la planta y a los cultivos que tenemos establecidos. Por lo tanto, todo esto nos lleva a la idea clave, que es lo que ha sido la utilización tanto del PERTE 1 como el PERTE 2. El PERTE 1, la digitalización ya no es una cosa marginal, ya no es una cosa que algunas comunidades lo aplican por esnovismo o porque no, sino que se ha convertido ya en una superficie, en un tema importante. Importante en toda la superficie, en todas las entidades, y cada vez es un mundo que las comunidades de regantes y todas las grandes corporaciones están más implicados. El predominio, ¿quién que lo capitanea? Pues lo capitanea primero, evidentemente, las comunidades de regantes, porque son las que tienen las concesiones y son las que muchas veces tienen que dar a sus socios, a sus comuneros, informarles tanto de la utilización de ese agua, el no desperdicio, y por lo tanto, una cosa que creo que agronómicamente cada vez damos cuenta, la unidad de cultivo hidrológico es la comunidad de regantes. Mientras tú en un término municipal puedes cambiar de proveedor de fitosanitarios, puedes cambiar de persona que te hace los tratamientos, cuando tú perteneces a una comunidad, sí o sí, no te puedes salir de ella. Por lo tanto, estás ligado a lo que haga, y por lo tanto estás obligado también a que ella funcione bien y que te dé todas las explicaciones y esté dentro de toda la normativa vigente. Las inversiones en estos PERTES, pues evidentemente han ido orientadas principalmente al control y al telecontrol. La tipología G lidera claramente en ambas convocatorias, y dentro de ellos pues, aparecen pues, tanto el control volumétrico de la agua, la monitorización y alarmas, y las soluciones SIG que muchas comunidades no tenían. Y luego también, curioso, otra idea que hemos sacado, que es que dime de qué parece y te diré de qué presumes. Evidentemente, las comunidades que están
en zonas o en comunidades autónomas que tienen problemas de agua y evidentemente lo que hemos demostrado antes con lo que ha comentado Alejandro Pérez o otros, cuando más problemas de agua, más problemas de calidad de agua, menos cantidad de agua, son las primeras que se monitorizan, son las primeras que se digitalizan y son las que tienen un mayor interés en ese control efectivo del agua. Por lo tanto, celebrar que en los últimos 5 años, y eso es una aportación particular, creo que en el tema telemático, en el tema de aplicaciones, en el tema de inteligencia artificial, en el tema de todo se ha avanzado igual o más en control de agua que en los últimos 100 años. Eso nos facilita que hoy hablemos desde el año 2020, o 2020, sí, más o menos, de una serie de soluciones que hace 4 o 5 años serían impensables. Visión satelital, drones, sondas ya de savia en árboles que controlas el abonado continuo, sondas de humedad, facturación directa, gemelos digitales, todo eso avanzado, lo que hay es que aprovecharlo. Ya pasando al cuadro comparativo en cuanto a cifras del PERTE 1 y 2, indicar que el primer PERTE que se pudo presentar hasta el 22 de diciembre del 23, el segundo se cerró el 22 de enero del 25, en un año prácticamente y medio de diferencia. En el primer se presentaron 136, mientras que en el segundo se presentaron 322. Prácticamente se multiplicó las peticiones en un 2,5%. Eh, las entidades solicitantes, y eso es muy importante, si en la primera convocatoria se fueron 223 aproximadamente, porque hay algunas que se juntan en juntas centrales o sindicatos centrales, mientras que este segundo ha sido 369. El incremento es brutal y la gente se ha dado cuenta. La superficie regable afectada por el PERTE 1, la modernización, diríamos, afectaba a 1 millón de hectáreas, mientras que en el PERTE 2 ha sido de 1,8 millones de hectáreas. Quiere decir que hemos doblado la superficie sobre la que hemos pedido modernización. Las demarcaciones geográficas también de 12 a 13 y las comunidades autónomas de 13 a 14. Cuanto al presupuesto total, la cantidad total de petición de dinero, en la primera convocatoria estábamos en 89,5 millones de euros, mientras que en esta segunda ya ha ido a 137 millones de euros. Por lo tanto, también hemos incrementado toda esa cantidad de ayuda y lo que sí que también me gustaría resaltar es que la ayuda media por solicitud ha bajado. Si en la primera convocatoria cada solicitud de ayuda rondaba una media de 608.000 euros, esta prácticamente ha bajado a 400.000. Se ha popularizado, se ha abierto a todo el mundo y lo que antes era una cosa de unos cuantos, la avanzadilla, los más adelantados, ya se ha puesto, es una herramienta muy importante, muy integradora, ahora lo comentaremos, se ha vuelto a todo el mundo. Y ya más o menos lo que hemos comentado, la tramitación de estas ayudas han sido fáciles y hay que felicitar también al Miteco. Y en cuanto a la tipología, la que se lleva evidentemente la palma son la solución G, que en la primera convocatoria se llevó un 56,26% del presupuesto, mientras que en esta segunda ha sido el 61,7%. Prácticamente más de la mitad de estas ayudas ha sido en telecontrol, apoyo al riego y eficiencia energética. Por lo tanto, en una lectura rápida diríamos que la prioridad dominante en ambas convocatorias es la tipología G, es decir, telecontrol, monitorización y herramientas de apoyo a la decisión y eficiencia energética. El PERTE 2 aumenta además el peso de la C2 y D, lo que refuerza un foco de control en parcelas y optimización del riego. Lo que hemos comentado, y ya hablando un poquitín de lo que es la realidad de las comunidades de regantes, cuanto más deficiencia hídrica es cuando más control y más necesidad tenemos de este control de la poca agua. Por lo tanto, una experiencia ha sido es que la digitalización lo que ha servido y la gente ha propuesto no es la apuesta de los métodos individuales, sino ha sido la incorporación de todos los métodos. Hay gente que tenía contadores y no tenía
una lectura para poder facturar. Hay gente que tenía sondas de humedad y no las tenía conectados con la previsión climatológica. Hay gente que tenía un tema ya modernizado, pero lo que hemos sido actuado en una plataforma de unificación de todo. 4 cosas puntuales, si las juntamos, tienen el valor de 5 o 6. Por lo tanto, lo que se intenta en las comunidades es tener un control absoluto y una justificación de cualquier decisión, de cualquier la que se toma. Por lo tanto, ha sido una integración de lo que tenemos. Una integración que lleva también a otro tema importante en la modernización, que es la profesionalización del personal que tienen las comunidades de regantes. Si los antiguos seguidores de las comunidades que llevaban la azada, que miraban si se regaba o no con los caballones, la nueva tecnología, la nueva contratación de las comunidades regantes, se están buscando perfiles eléctricos, informáticos y mecánicos. O sea, prácticamente estamos cambiando lo que es la tipología del personal profesional con una nueva tecnología en las comunidades de regantes. Y luego, insistir, y se ha hablado también hoy aquí, tener el control del agua hoy no es más que saber lo que nos viene el futuro. El futuro viene por la calidad del agua. O sea, la cantidad es un problema de hoy, pero la calidad que vamos a tener en el futuro va a ser lo más difícil. En las aguas del futuro está claro que van a ser no las directas de pozos o los de río, como ahora. Aguas regeneradas, aguas desaladas, aguas recicladas, aguas depuradas. Por lo tanto, saber su calidad, controlar sus mezclas, saber si nos pueden hacer daño los cultivos establecidos o no. Si sumamos, como en la provincia de Castellón, que prácticamente todas las comunidades aplican la fertirrigación, que es otro problema. La fertirrigación, cumplir sus normas, tanto en exceso de abono como no, o cualquier tema de protección ambiental, lo va a hacer. Todo esto o lo trabajamos, lo medimos, lo aplicamos y lo justificamos, o en el futuro vamos a tener muchos problemas y tanto el PERTE 1 como el PERTE 2 ha sido una buena razón para profesionalizar las comunidades de regantes y saber manejar, seguir trabajando en este complejo mundo del riego. Los datos de las 2 convocatorias muestran que la digitalización ya no es una capa añadida al regadío, es la nueva base operativa para gestionar agua, energía, parcelas y servicios al regante con más precisión y más capacidad de decisión. Es un poco la idea de las comunidades de regantes. Muchas gracias. Muchas gracias, Pascual. La verdad es que nos has aportado datos importantes para demostrar ese trabajo que están haciendo desde las comunidades para mejorar la eficiencia en el uso del agua. Bien, pues vamos adelante con el siguiente caso de uso que nos lo va a compartir Carlos Garrido del Ministerio de Agricultura con caso de tecnologías digitales usadas en el sector del regadío. Carlos, cuando quieras. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias, Manuel. A ver si podéis ver mi pantalla. Un segundín. Pues gracias al Grupo Cajamar, ¿no?, por impulsar este tipo de jornadas que también pues, desde el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación pues apoyamos. En mi caso voy a explicar el caso de tecnologías digitales desarrolladas por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación usadas dentro de este sector del regadío. Para ello voy a estructurar mi presentación en primer lugar hablando de la innovación y digitalización aplicada al regadío y distinguiendo bien estos dos términos. Seguiré con el marco de políticas públicas e inversiones, actuaciones y proyectos de digitalización en el regadío que se llevan a cabo y tecnologías digitales aplicadas también a este sector, y finalizaré indicando brevemente unas cuestiones de formación y transferencias al sector que también llevamos a cabo. Respecto al primer punto, hay que indicar que cuando hablamos de innovación, principalmente estamos hablando de incorporación de tecnologías digitales, mientras que cuando hablamos de digitalización es la generación de ideas y soluciones creativas. Son dos términos alineados, pero con una serie de objetivos. Aquí pues, he definido 16 objetivos, pues, por ejemplo, la eficiencia en el uso del agua, mejorar la productividad agrícola.
tomar mejores decisiones, lo que lleva también el monitoreo remoto con los datos que hay, facilitar al final la calidad de vida de la ciudadanía, en este caso pues, de los regantes, disminuir los costes económicos, proteger también el medio ambiente, mejorar la calidad del suelo, como ya también se ha indicado, adaptación al cambio climático, disponer de más información al final de calidad para tomar las decisiones, acceso a mayor información en su conjunto, aumentar la competitividad de este gran sector, la transparencia, la trazabilidad, el fomento de la colaboración y, bueno, pues disminuir también el desperdicio alimentario y la huella de carbono. En cuanto al marco de políticas públicas e inversiones en este sentido, aquí podéis ver la inversión que se está haciendo desde el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en infraestructuras. Este es para el periodo plurianual 2021-2027. La cifra ronda los 2.775 millones de euros en diferentes acciones, tanto de transformación y consolidación en regadíos. Podéis ver pues, 422 millones de euros. Pues convenios con la Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias, que es pues un brazo armado con el que cuenta el Ministerio y una sociedad para llevar a cabo también modernización de obras, con 989 millones de euros en 76 obras de regadío. Luego los fondos FEADER enmarcados en el plan estratégico de la PAC, también con 29 millones. Y la modernización en términos de ahorro de agua y eficiencia energética a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con 1.335 millones ejecutados pues, en diferentes fases, como podéis ver ahí. Con respecto a este plan de recuperación, transformación y resiliencia, aquí simplemente indicar que se estructura pues, con 4 objetivos, con 10 políticas palanca y luego 30 componentes, donde el componente 3 es el ligado a estos temas que estamos tratando aquí, de la digitalización, que concretamente se llama transformación ambiental y digital del sector del sistema agroalimentario y pesquero. Recordemos que este plan de recuperación comenzó en el año 2021, fruto o con el objeto de mitigar el impacto económico y social provocado por la pandemia tras el COVID-19. Fue impulsado por la Comisión Europea y tiene un periodo de vigencia del 2021 al 2026. Pues en esta componente 3 hay una serie de medidas que se traducen en inversiones, la inversión 1 y la inversión 12, que es plan para la mejora de la eficiencia y la sostenibilidad en regadío, con una serie de actuaciones pues que se van a llevar a cabo pasado este periodo, como es una mayor inversión pública en regadíos sostenibles en nuestro país, una inversión de 1.335 millones de euros, de los que 1.030 millones van a correr a cargo del fondo MRR, es el mecanismo de recuperación y resiliencia de esta medida. Se van a llevar a cabo 96 actuaciones, que en el fondo son 96 obras, y al menos 170.124 hectáreas acabarán estando modernizadas. Cuando hablamos de modernización de estas hectáreas es en términos de ahorro de agua y eficiencia energética. Va a haber bonos, se implementa con una serie de subvenciones, es un dinero que proporciona la Comisión Europea que no hay que devolver, y luego unos préstamos reembolsables que finalmente pues que España deberá devolver a Bruselas, ¿no? Y la finalización, como indicaba, será en junio, el 30 de junio del 2026. Además, esto se enmarca dentro de un objetivo establecido por el Consejo de la Unión Europea. Es el objetivo número 48, que aquí podéis ver, pues hay diferentes actuaciones y hay una que está ligada también a este tema de digitalización, como es la instalación de contadores y sistemas de telegestión. Pues, además de otras cuestiones pues, más transversales, como es la sustitución de energías de fuentes fósiles por otras que no, sustitución de acequias a cielo abierto de hormigón pues, por tubería, pues, por conducción presurizada y demás. En estos 2 gráficos podéis ver la inversión que se está llevando a cabo en este periodo en este periodo, todas las obras que se van a llevar a cabo, esas 96 obras que he indicado, supone el 90%, que tienen un componente del 90% de cuestiones de digitalización, lo que se traduce en una inversión de más de
200 millones de euros. Y también la superficie beneficiada fruto de esos proyectos será de un 79%. Por lo tanto, el 79% de toda la superficie que se va a modernizar tiene un componente de temas de digitalización. Estas ayudas o esta inversión del plan de recuperación además tiene que seguir el principio de NSH, que es el de no afectar significativamente al medio ambiente. Para ello, desde el Ministerio y en colaboración con el CSIC, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, se han elaborado 5 directrices que se están están siguiendo, como es el contenido de humedad del suelo, pues con diferentes sondas de humedad, el control de la contaminación de las aguas receptoras, conservación de la biodiversidad del medio y formación y divulgación de buenas prácticas agrarias. Y la relación que tiene con esta jornada también es la parte de la digitalización, puesto que en este curso se otorga formación específica tanto en sensórica como en estaciones de control de calidad de aguas y en estaciones de control de retornos de riego. Todo pues con tecnología al final digital. Por otra parte, también hay ayudas en temas de digitalización en la PPAC, el Plan Estratégico de la Política Agraria Común para este periodo plurianual 2023-2027, donde en su artículo 74 del reglamento en cuestión, que es el 2021/2115, se contempla instalar contadores de agua para medir el uso del agua, como ya también algún compañero ha comentado. Y los proyectos deberán incluir al menos 2 de 5 medidas. Y aquí he destacado las 2 que tienen que ver con digitalización, que es la colocación de sensores de humedad y su monitorización, y el control y seguimiento de los nutrientes, tanto nitrógeno como fósforo. En cuanto a actuaciones y proyectos de digitalización en el regadío que se llevan a cabo desde el Ministerio, la necesidad que se ha contemplado es la de mejorar la gestión del agua, la energía y los fertilizantes y fitosanitarios y mejorar al final la calidad de vida de los regantes. Como objetivos estratégicos se ha marcado la gestión del agua y la energía de una forma inteligente y sostenible y promover el uso de datos en la agricultura para mejorar al final la toma de decisiones. Y esto contribuye a mejorar la productividad y una mayor resiliencia y un aumento de la sostenibilidad, no solo desde el punto de vista económico, sino también social y medioambiental. Y de los instrumentos, pues el Ministerio usa y emplea diferentes soluciones tecnológicas y lo instala en sus obras, como contadores digitales, sensores, drones, tecnología 5G, la automatización de procesos y la monitorización, pues en el telecontrol, la teledetección, Internet de las cosas, y también el análisis de datos y el uso de este macro espectro de datos, que es el Big Data, y luego herramientas para tomar decisiones. Por ejemplo, en el Ministerio, en los proyectos que llevamos a cabo, que ejecuta el propio Ministerio, hay una aplicación desarrollada, la aplicación Goya, gestor de obras y actuaciones de regadío, en donde se gestiona de una forma centralizada todas estas obras y toda la documentación también de las mismas, y al final es un repertorio de documentación que permite eliminar la duplicidad, agilizar la tramitación y también contribuye en un trabajo conjunto entre los diferentes actores que intervienen en el proyecto. Además, también se sigue la metodología BIM, es una metodología de trabajo colaborativa, digital, totalmente digital, que documenta todo el ciclo de vida de cada una de las infraestructuras. Esto sigue una directiva europea y permite además mayores ventajas, como la mayor precisión en la estimación de costes, mayor calidad de los proyectos y la mejora en el mantenimiento y la reparación que se puedan llevar a cabo, permitiendo esa eficiencia, calidad y trazabilidad durante el proyecto. En el fondo, todos los proyectos de modernización que ejecuta el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación implican en mayor medida acciones tanto de innovación como de digitalización, que es lo que aquí nos ocupa. En cuanto a tecnologías digitales aplicadas al sector, en cuanto a la ejecución de las obras, pues se instalan en campo pues, contadores de agua digitales con puertas motorizadas, controladas remotamente, sensores como son las ondas de humedad, con SCADA en el manejo de colectores de riego, esto es por la parte del telecontrol.
Bueno, aquí podéis ver una imagen de la monitorización, control y telecontrol en el riego, pues cómo los diferentes agentes intervienen para optimizar el riego, ahorrar el agua y energía y mejorar lo que es la producción. Al final entran un cómputo de actores digitales en juego. En cuanto a instrumentos con los que cuenta para desarrollar estos temas el Ministerio, está por un lado el Sistema de Información Agroclimática para el Regadío, el SIAR, con más de 500 estaciones meteorológicas repartidas por toda España. El CENTER, el Centro Nacional de Tecnología de Regadíos, un centro, como ahora indicaré, ubicado en San Fernando de Henares. Formación y luego un geoportal para ver estos datos. Bueno, durante 2 minutos voy a poner un vídeo. Confirmarme, por favor, que se escucha alguno, o en el chat me lo podéis poner. Sí, se escuchaba, Sí. se escuchaba, Carlos. Perfecto. Bueno, pues lo pongo y esto es la parte del SIAR que va a ser muy aclarada. SIAR. Estas son las siglas del Sistema de Información Agroclimática para el Regadío, una red de estaciones meteorológicas que el Ministerio de Agricultura pone al servicio de la sociedad. El SIAR se creó para conseguir un uso más eficiente del agua en el regadío. Cuenta con una red de más de 500 estaciones repartidas por el territorio nacional. Estas estaciones toman una serie de datos necesarios que ayudan al usuario en la toma de decisiones sobre el uso del agua. El Ministerio pone a disposición de todos los ciudadanos los datos recogidos por esta red de estaciones. Tras más de 20 años de experiencia, el SIAR se ha convertido en una fuente de datos de alto valor utilizada por múltiples usuarios de diferentes sectores. Toda la información y servicios del SIAR se ofrecen de manera gratuita y están disponibles en su página web www.siar.es. Ahí se puede consultar y descargar la información procedente de las estaciones. Para mejorar este servicio, el Ministerio ofrece una API, una herramienta que permite la descarga automática de los datos. También se le ofrece al ciudadano una aplicación para dispositivos móviles, SIAR App. El regante puede personalizar sus cultivos y la aplicación le ayuda a decidir cuándo y cuánto regar. El Ministerio va un paso más allá y publica un nuevo servicio llamado Espacio SIAR, un sistema de información geográfica que combina los datos de las estaciones y el uso de imágenes de satélite. En Espacio SIAR se pueden ver los mapas generados y sus datos asociados, así como las propias imágenes de satélite tomadas cada 5 días. El Ministerio continúa innovando para mejorar los servicios del SIAR, para que cada día sean más los ciudadanos que se beneficien de él. El Sistema de Información Agroclimática para el Regadío aporta considerables beneficios para la sociedad, el medio ambiente y la economía, contribuyendo a la digitalización del medio rural. Vale, ya estoy acabando. Por otro lado está el CENTER, el Centro Nacional de Tecnología de Regadíos, especializado en normalización y ensayo de materiales y equipos de riego, que también se realiza investigación en temas de digitalización. De hecho, bueno, las áreas de trabajo es la transferencia de la tecnología que se ensaya, se imparte formación, se participa también en normas de riego, entre ello pues normas que afectan, pues, por ejemplo, al telecontrol, que es plenamente de temas de digitalización, actividades de investigación, desarrollo e innovación, ensayo de materiales y equipos de riego, y luego tiene una finca experimental de 86 hectáreas donde también se realizan estudios y ensayos que muchos de ellos tienen un componente alto de digitalización. Por otro lado está el geoportal del Ministerio, donde se representan las obras de regadíos, ahí tenéis el enlace, con mapas temáticos también se pueden ver imágenes de satélites por teledetección y las obras que se están llevando a cabo. Y en cuanto a formación y transferencia de la digitalización en el regadío, por un lado contamos con el curso internacional en diseño, gestión e innovación en regadíos, que precisamente, que lo sepáis, que está abierto hasta este domingo, por si alguien quiere más información. Ahí tenéis el correo si queréis
solicitar información sobre este curso. Es un curso que dura varios meses y bueno, pues está bastante reconocido dentro del sector. Y luego jornadas técnicas específicas, algunas de ellas en temas de digitalización, pues por ejemplo he puesto aquí las tres que primero me han venido a la cabeza, de drones y teledetección, de telecontrol en redes de riego y de temas de software, de cálculo en proyectos. Y nada, simplemente recordad que la digitalización del regadío no es solo tecnología, es además también una herramienta clave para gestionar mejor el agua, aumentar la eficiencia y garantizar, en el fondo, la sostenibilidad de la agricultura del futuro y de este gran sector. Por mi parte, nada más. Manuel, muchas gracias a todos por la atención y para cualquier cosa que estamos. Muchas gracias, Carlos. La verdad es que ese mensaje último que nos has dejado, yo creo que resume prácticamente todo el webinar, pero bueno, vamos por lo menos a intentar responder a las cuestiones que se nos han planteado por el chat. Aprovecho a los asistentes virtuales para que si tienen algún comentario, alguna duda, pues lo escriban en el chat o nos pidan y buscaríamos una opción para darles entrada. Hay dos preguntas, una es para Juan Carlos y hace referencia a un poco algún detalle más sobre el cálculo de la huella hídrica. Has hecho una visión general, luego se ha comentado en más presentaciones, pero bueno, si quieres, pues empezamos por ti. Si alguno queréis añadir alguna otra idea con respecto a lo o que complemente lo que diga Juan Carlos, adelante. Venga, vamos allá. Bueno, pues muchas gracias, Elena, por la pregunta. Me da pie un poco a que pueda dar mi visión sobre el tema de la huella hídrica. A nivel general, yo creo que es muy importante tener presente que la huella hídrica lo que te ayuda a ti es a conocer realmente qué impacto estás teniendo sobre el consumo de agua y sobre el medio ambiente. Y lo que en definitiva te puede venir bien es poder compararte contigo mismo y ver cómo la puedes mejorar, ¿no? Ese es el principio un poco de la huella hídrica, es decir, medirte, compararte y mejorar. Otra cuestión es la visión que tenga un poco de cara al futuro, ¿no? Y de cara al futuro, al final, está claro que las cadenas de supermercados están muy preocupadas por ver el impacto que tiene la producción de alimentos con el uso del agua. Y en zonas como las nuestras, gran parte de España, donde son zonas con estrés hídrico, pues son zonas donde tenemos que demostrar que estamos haciendo un uso eficiente de ese agua, ¿no? Entonces, lo normal es que de cara al futuro, la exigencia por parte de las cadenas de supermercados, pues vayan a más, vayan a más. Ahora mismo se está generalizando el tema de Global Gap, pero dentro de poco tendremos, seguro, normas medioambientales relacionadas con huella hídrica de exigencia por parte de ellos. En cuanto a lo que he comentado de la huella hídrica, nosotros hemos lanzado un reto para intentar buscar soluciones para desarrollar una herramienta que sea el cálculo de huella hídrica a nivel de explotación, ¿vale? Estamos buscando un poco que sea una herramienta bastante sencilla, pero que te pueda calcular muy bien todas las componentes de la huella hídrica. Este reto se ha lanzado en colaboración con distintos actores importantes. Está en la plataforma Tierra, está la información. Y lo que buscamos es que la herramienta sea capaz de calcular la huella hídrica azul, verde y gris. Para ello, le proponemos que utilice la metodología Water Footprint Network. Y bueno, ya sabéis que se divide la azul, que es principalmente el agua que se utiliza para el riego, la verde la que se puede utilizar desde el suelo, ¿no? Después de la lluvia, la que se retiene, y tenemos que considerar también la gris, que es el agua que se utiliza para diluir los fertilizantes. Nosotros desde Quejamar, pues que queremos sobre todo sensibilizar y aportar soluciones en este sentido, ¿no? Y por ello hemos planteado el reto para que se genere esta herramienta. Y también de cara al futuro tenemos previsto desarrollar nuestra propia herramienta para que la gente pueda medirla, ¿vale? Una cosa es el cálculo de la huella a nivel, vamos a decir, del ciclo de cultivo, que es bastante sencillo, al final teniendo los datos de consumo de agua, de lluvia y de fertilizantes. Y otra cosa es ya si quieres una huella realmente en continuo, donde ahí sí es verdad que tienes que apoyarte en la digitalización y en los casos de empresas que, como tenemos compañeros aquí, si quieren que aporten ellos. Pero quiero dar otra visión más un poco que para mí la huella hídrica es importante que una vez que se mida y te ayuda a mejorar, bueno, pues certificarla, ¿no? Para que eso lo puedas poner en valor y poner en valor de cara a vender tus productos y eso que lo puedas aprovechar también como argumento comercial.
Y en un futuro yo creo que se llegará también a, como está el caso de la huella de carbono, pues a que se puedan compensar, ¿no? Bonos, ¿no? De huella hídrica bueno, de uso de agua, ¿no? Pero eso es un futuro que se está ahora mismo determinando. Gracias, Juan Carlos. Yo creo que da una visión global, pero no sé si alguno queréis aportar alguna idea complementaria, pues tenemos el micro abierto, estamos todavía dentro de tiempo, con lo cual, si no hay más comentarios, pasamos a la otra pregunta que había en el chat, en este caso para María. María, lo que te preguntaba Elena García era qué parámetros de la planta me estáis midiendo con vuestro sistema, tal y como os habéis comentado, tú has comentado. Pues en plantas se pueden medir diferentes parámetros. Por ejemplo, podemos utilizar dendrómetros, que lo que mide es el diámetro del tallo o tronco, que está relacionado también con el estado hídrico del cultivo. Se pueden poner termorradiómetros, que lo que hace es medir la temperatura del dosel vegetal. Comparándola con la temperatura ambiental, también nos da una idea del estado hídrico del cultivo. En la planta siempre tiene que ser capaz de bajar la temperatura por debajo de la temperatura ambiental. En caso de que haya un déficit hídrico, pues la planta va a cerrar estoma a partir de un DPV que depende de la especie e incluso puede subir la temperatura por encima de la temperatura ambiental, llegando al colapso de la planta. Hay sensores que también nos miden la superficie humectada de la hoja y puede ser un dato interesante, pues, por ejemplo, para cuarta gama o para aromáticas, que se recolecta directamente la hoja y sí que es necesario que la hoja esté seca para no tener problemas luego en post cosecha de desarrollo de enfermedades fúngicas. Luego también otros sensores que a lo mejor enmarcados dentro de proyectos nos da una información conjunta con otros parámetros que también nos pueden ayudar a determinar momentos óptimos de riego, como pueden ser sensores que miden la velocidad del flujo de savia o sensores que miden el potencial hídrico, que pueden estar relacionados con el potencial de tallo a mediodía. Hay diferentes sondas o sensores que se pueden incorporar a los data loggers y darnos información directamente de plan. Muchas gracias. Bueno, no sé, a mí me gustaría, no hay más preguntas en el chat, pero sí que me gustaría ampliar un poquito algunos de los temas que habéis planteado, varios de vosotros, de hacia dónde va el futuro de la digitalización. Está claro que muchas de las propuestas que hacéis se centran en el ámbito del propio cultivo, ¿no? María mismo lo comentaba, ¿no? Que mejora la calidad del producto final, gestionando el agua de la forma más eficiente posible para la planta. Alejandro también habla de incorporar la calidad del agua dentro de la estrategia de gestión de riego. Manolo, Pascual también. se te escucha regular, Manolo, ¿eh? Hace como mucho eco. Ya, bueno, es que Con me la estoy mano. cerrando esto porque tengo un ruido detrás. Entonces, bueno, al No, se, final, se escucha mejor así, ¿eh? vale, venga, pues simplemente os preguntaría por esto, por el futuro, por cómo veis hacia dónde va a avanzar la digitalización. Y si queréis, empezamos al revés, empezamos por Carlos Garrido y vamos hacia atrás, Pascual, Alejandro, María y Juan Carlos. Venga. Vale. Bueno, pues a ver, así diría de primeras bueno, que el futuro está sobre todo en analizar bien los datos que se proporciona. Actualmente, como he intentado resaltar, hay muchísima información, muchos datos, y el depurar esos datos con el objeto principal de tomar decisiones dentro de este sector, yo creo que, bueno, pues acaba siendo ahora mismo un reto desde luego clave para buscar esa sostenibilidad que comentaba. Y luego también, pues el seguir trabajando un poco en esta modernización, en obras, en el sector en sí, en ese telecontrol del riego, que al final yo creo eh, que es beneficioso pues, para la calidad de vida de los que se dedican a esta profesión y luego también para el aumento de la sostenibilidad, ¿no? En general del sector en sí, ¿no? Y yo así un poco de primeras, sin darle mucha pensada, yo diría estas cuestiones.
Y desde luego la digitalización es clave, o sea, es algo que contribuye a ello, ayuda a ello y encima tiene unos límites que yo creo que a día de hoy todavía desconocemos, ya solo la inteligencia artificial, luego no sé lo que vendrá, pero está claro que ayuda y contribuye a tomar decisiones. Gracias, Carlos. Pascual, ¿cómo ves tú el futuro? Sí, la verdad es que muy, muy parecido a Carlos. Lo que tengo claro es que el proceso de esta tercera modernización es imparable. Vamos a llegar a ella. Y lo que he comentado ha tenido ya un impacto sobre el personal que tenemos en las comunidades. Hay gente que le tiene miedo a las decisiones externas, pero creo que la aplicación en un futuro de inteligencia artificial o decisiones siempre va a ser una ayuda, un apoyo a la decisión humana, que en definitiva es quien va a decidirlo. Pero cada vez también, igual que está cambiando el personal de las comunidades, el propietario en su finca también, mientras que antiguamente le daba igual lo que ocurría mientras todo fuera bien, hoy pide información, pide el caudal que ha entrado, pide la previsión climatológica, pide una serie de datos que antes le daba igual y ahora cada vez tienen más valor sobre ese conocimiento. Por lo tanto, se va a ampliar, va a continuar y un poco la mejora, como os he dicho, de la modernización, los avances y la facilitar, la democratización del tema de la información va a terminar siendo a un poder de decisión en las comunidades y en los propietarios, sobre todo. Y en la eficiencia, el control de cálculo hídrico, el control de huella de carbono, las peticiones que nos hacen desde las cadenas comerciales o que nos exigen los consumidores, que es otro tema que hay que también que poner medidores o niveles de ver en qué situación estamos. Perfecto. Alejandro, desde la academia, ¿cómo lo ves? ¿Cómo ves el futuro? A ver, desde la academia y desde la empresa también, porque estamos en contacto con los agricultores día a día, como bien sabéis, el futuro estriba en que realmente si esta sensorización o digitalización no ayuda a reducir la huella hídrica, la huella de carbono, no va a dar certidumbre a ningún usuario y los agricultores, pues obviamente no van a estar motivados para implementar esa digitalización. Obviamente todo lo derivado de lo que está haciendo el mapa Ministerio de Agricultura y vosotros está ayudando mucho a detectar esas necesidades que todas van para allá. Esa reducción de la huella hídrica, y como bien ha dicho Juan Carlos, esos mercados del agua que ya son una realidad. De hecho, ya hay grandes corporaciones empresariales que están sensorizando grandes zonas regables, financiando a los agricultores y a su vez también ese ahorro de agua que promueven, si se utilizan bien los sensores, pues pueden redundar también en un beneficio para el propio agricultor. Eso es muy importante, que la sensorización tiene que ir dirigida hacia esa parte, por supuesto. Y todo lo derivado de la inteligencia artificial es una maravilla, pero siempre y cuando se cuenten con datos buenos, datos agronómicamente fiables. No olvidemos que es una máquina, por decirlo de una forma, quien te va a hacer las recomendaciones. Y es cierto que nosotros ya emitimos informes en tiempo real, bajo inteligencia artificial, bajo diferentes modelos predictivos, que siempre, obviamente, hay que comprobar cuál es el mejor lenguaje para hacerlo. Y a la propia agricultora ya le llega el mensaje y ya puede hablar con él, con ese chatbot, ¿no? Con lo cual, a mí me da miedo esos datos que sean reales, que sean buenos y sobre todo que ayuden a los usuarios a realmente optimizar. Porque, repito, no sensorizar no implica optimizar. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Pues, María, Bueno, pues yo me sumo a los argumentos que han dado todos los compañeros. Yo creo que es necesaria una optimización de los recursos que nos lleve a una agricultura más sostenible y más resiliente, pero que a su vez también sea rentable para el agricultor. Actualmente todos conocemos la disminución de las materias activas y de los residuos que se permiten en los diferentes cultivos y a su vez el elevado precio que tienen los fertilizantes, el agua, la energía. Entonces, pues bueno, necesitamos conocer y saber qué cantidad de agua y en qué momento hay que aplicar, pues para poder optimizar todos los recursos y llegar a esa agricultura que sea rentable. Además, hay muchas zonas, como aquí en el campo de Cartagena, que es necesaria para cumplir una serie de normativas que se está implementando.
Entonces, pues bueno, yo creo que cada vez más los agricultores lo ven como una herramienta, no como una herramienta de ayuda a su trabajo que les permite tomar decisiones en cada momento. Muchas gracias, María. En la línea con lo que dices, creo que es importante ese mensaje que acaba de decir, porque muchos agricultores, cuando les hemos preguntado en la encuesta de la digitalización del año pasado, todavía siguen viendo la digitalización como un gasto, no como una inversión. Están invirtiendo en una herramienta que Efectivamente, efectivamente eso les va a comentaba yo en una funcionar. comunidad de regantes de un PERTE en el que nosotros somos el concesionario de los equipos de monitorización, que lo tienen que ver como una inversión, porque prácticamente en una campaña rentabilizan el uso del equipo. Ya no solo por el ahorro que lleva, sino por la mejora de la producción y la reducción en insumos que pueden aplicar. Juan Carlos, nuestro futuro. Bueno, pues queda mucho trabajo, ya se han dado muchos pasos, pero yo veo que todavía faltan cosas. Y bueno, y a nivel de tecnología, pues no sé, por ejemplo, a nivel de parcela, ya se utilizan sensores y demás, pero claro, por ejemplo, lo que falta integrar son sensores de cultivo de planta con, con lecturas de estrés y demás, que sean, como decía Alejandro, robustos, pero a un coste que sea asumible, ¿no? Por los agricultores. Entonces, yo creo que es un campo que admite mucho desarrollo. Igual que el tema de medir en continuo en el suelo realmente los nutrientes que tiene, ¿sabes? Esa herramienta yo creo que sea un paso importante de cara al futuro. Y si nos vamos, por ejemplo, al tema de comunidades de regantes y un poco más de escala, yo lo que creo es que ahora que se están tomando muchísimos datos, esos datos sirven para gestionar, pero nos tienen que servir para más cosas, como decía al principio, ¿no? Y el tema del desarrollo de gemelos digitales que simulen las condiciones y te ayuden a anticiparte en la toma de decisiones, yo creo que es algo que se va a empezar también a generalizar de aquí a poco tiempo, ¿no? Y ahora veo la visión un poco de conectar las demandas que hay a nivel de parcela con las comunidades regantes, incluso a nivel de cuencas, ¿no? Y con la digitalización se está consiguiendo que todos esos datos sean compartidos, ¿no? Entonces, yo ahí creo que hay un avance importante. Y con el tema de la inteligencia artificial, lo que se está ahora mismo trabajando y todo el mundo está trabajando en ello es el tema de los asistentes virtuales, ¿no? Que realmente eh, tú puedas casi hablar o preguntar y decir, que tengas tu asistente a la hora de gestionar el riego. Pero bueno, eso es algo que también, como se ha dicho ya en esta sesión, que está muy bien, pero va a depender mucho de cómo se haga, de cómo se tomen los datos y el rigor de cómo se haga, ¿no? Pero lo que sí está claro que eso va a facilitar también la implementación, ¿no? Y que sea de una forma tan sencilla, ¿no? El preguntar, oye, ¿riego hoy mejor 30 minutos o espero mañana? Y que me diga algo en vez de mirar los datos. Pero eso es una cosa que también va a venir. Muchas gracias, José. Bueno, pues yo creo que es pasar de tiempo a cerrar el webinar. Lo que- en el manejo eficiente. No, gracias a todos por vuestra participación. Y primero, como no, agradecer a los asistentes. Tenemos un poquito que sigue con nosotros. Por tanto, muchas gracias por conectaros. Y gracias a todos los participantes, a los director de Innova, María Machado, directora técnica de Ford, Alejandro Pérez Pastor, catedrático de la Politécnica de Cartagena y además CEO de Digital Data Farms, de CECOEM, y a Carlos García Garrido, director de. Muchas gracias a todos y hasta. Gracias a vosotros. Muchas gracias.